discurso en Argentina y les manda muchos saludos, que nos extraña a todos. Y yo sé que algunos me han dicho que lo extrañan, ya le he pasado su mensaje y él también nos extraña. Les manda cordiales saludos. Bueno, estamos listos esta mañana. ¿Quién estuvo aquí cuando la última vez que prediqué sobre una plática de la vida de Josué y cómo Josué como líder conquistó la tierra que Dios le había prometido a Abraham? Y él fue el líder que Dios escogió para repartir la tierra de Canaán al pueblo de Israel. ¿Quién estuvo aquí conmigo? Okay, bastantes. Bueno, en esta mañana vamos a continuar porque hay algunos puntos que a mí me hicieron falta, me hizo falta tiempo, y vamos a continuar para tener como un panorama completo de este nuevo modelo, de nuestra nueva forma que Josué nos enseña a través de este libro, de cómo podemos vivir aquí en la tierra teniendo victorias, porque en la vida en esta tierra es una vida de conquista, es una vida de batallar. Yo no sé si tú tienes una vida que no tengas que hacer nada, pero aquí en la tierra venimos y tenemos crisis, tenemos batallas, algunas las hemos ganado, otras las hemos perdido, pero Josué nos da muchas claves sobre cómo tener siempre la victoria y cómo evitar las cosas que nos pueden llevar a una derrota, no a perder estas batallas. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pido que prepares el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra se siembre y dé fruto, Señor. Y cada vez que estemos en una batalla o en una situación, podamos recordar la palabra, que tú selles en nuestro corazón en esta mañana, y Señor, y pueda dar el fruto en nuestra vida y podamos tener victoria tras victoria mientras pisamos esta tierra, Señor. Te pido que prepares nuestro corazón y te pido, Señor, que me ayudes a ser un instrumento fiel en tus manos, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros en la área que cada uno de nosotros necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la plática se llamó ¿Cómo tener una vida de conquistas y bendiciones? Dijimos que Josué, aún su nombre es como el Salvador, algunos autores lo hablan como si fuera una representación, una parte como un Jesús, como José, ¿sí? Y José llevó al pueblo de Israel en un momento muy crítico, porque el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años. Y luego se le llama a Moisés, y Moisés entra en otra etapa, en la etapa de la tierra, de entrar en el desierto, y pasan 40 años. Y Josué acompaña y es siervo de Moisés en estos 40 años. Muere Moisés y Dios lo levanta y le dice a Josué, te toca a ti liderar y tomar la tierra prometida y llevar a Israel y a las 12 tribus a tomar la tierra de Canaán, que yo le prometí a Abraham. Y en esta parte Josué nos muestra un modelo, una nueva forma para nosotros como creyentes, cómo poseer en nuestra vida actual las victorias, cómo tomar esta tierra prometida, porque cada uno de nosotros traemos herencias, algunas muy buenas, pero otras no buenas. Presentamos problemas, tenemos enfermedades, presentamos crisis financieras, crisis familiares, de muchos tipos de cosas, muchas batallas en la vida nosotros nos enfrentamos. Y Josué nos da una estrategia y unas formas y nos da claves para poder vivir esa vida
que nosotros tenemos en esta tierra. Ahora, nosotros dijimos algo, yo enseñé 3 puntos la plática pasada, hablé sobre 3 cosas importantes que hizo Josué. Lo primero que hicieron fue pasar el río Jordán. El río Jordán fue un principio de algo muy importante porque representaba entrar a un momento de una vida espiritual que ellos no habían conocido en el desierto, y los iba a presentar, y el río Jordán representa la muerte y la resurrección de Cristo, y lo que esa muerte y resurrección de Cristo representa también para nosotros, que es la entrada a una familia, la familia espiritual del Padre Celestial, y donde nuestra vida no va a ser igual, no se va a llevar a cabo con nuestros sentidos, sino que Dios nos va a ir dando pautas de una forma milagrosa, de una forma espiritual diferente a lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Y el río Jordán representa esta entrada a este reino espiritual, a esta familia de Dios en un tiempo específico. Y es lo primero que se tiene que hacer para poder ganar estas batallas, para poder tener estas victorias, porque tenemos la sangre de Cristo que nos cubre y nos protege en todas las batallas, y tenemos al príncipe del ejército del Señor que también va con nosotros. El río Jordán representa, los sacerdotes entraron, pisaron y las aguas se secaron y todo el pueblo pasó en seco. Por eso representa la entrada a ese tiempo, a esa vida espiritual. La segunda punto que tocamos fue que pidiéramos a Dios, cuando íbamos a tener una batalla difícil, la estrategia, cómo hacerle para poder tener la victoria. Y vimos el caso de Jericó, cómo Josué ora y Dios le da una estrategia maravillosa. Pero ¿qué pasa con esas estrategias maravillosas? Dijimos que Josué tenía que tener fe en seguir lo que Dios le había dicho, porque no son cosas lógicas y que aparentemente no son cosas que a mí se me van a hacer que con eso voy a ganar, como ¿cómo voy a conquistar una ciudad dándole 6 vueltas? Y esas son las estrategias espirituales que Dios da, que si las seguimos tenemos que tener esa fe para poder tener esa victoria. Y el tercer punto que vimos fue que nos mostró Josué y le dijo Josué a su pueblo: ahora que vamos a la victoria, ahora que vamos a la batalla de conquistar Jericó, tengan cuidado con los anatemas. Tengan cuidado con esto, porque todo Jericó es algo consagrado a Dios. Y lo que está consagrado a Dios no lo puedes tocar porque se convierte en maldición. No toque nada, todo es del Señor. Jericó es lo primero de la tierra de Canaán y eso lo vamos a dedicar a Él. Y uno de su pueblo toma unas monedas de plata, oro y un manto babilónico y no le dice a nadie y se lo lleva. Y viene la maldición a Israel y cuando pelean la próxima batalla la pierden. Y Dios advierte ahí a través de Josué. Dios le da la estrategia y le dice: te voy a decir quién es la persona que hizo ese pecado y por qué todo el pueblo es maldecido por esto. Y le dio la estrategia, encontraron quién era y se arrepintieron y volvieron a Dios y Dios les siguió dando la batalla. Dios les dio en la batalla la victoria de Ai y pudieron conquistar esta ciudad. Y ahora vamos al cuarto punto. El cuarto punto, Dios nos habla de que tengamos cuidado de no ser engañados por gente astuta. Tengamos cuidado, los hijos de Dios, la gente espiritual, de no ser engañados por gente astuta. Y habla de un pueblo, de unos hombres que llegaron al campamento de Israel, que eran gabaonitas, venían de Gabaón. Gabaón era una ciudad
grande y era una cabecera de 4 ciudades grandes en Canaán. Y más o menos, les voy a dar algunos datos porque ahorita que leamos la Biblia van a ver las mentiras y la astucia de los gabaonitas para poder tomar a Josué y hacer que cometiera un error. Y Gabaón estaba más o menos a unos 28, 29 kilómetros de donde estaba el campamento de Israel. Más o menos será como, no sé, de aquí a Altamira, un poquito más allá, ¿no? Así de lejos estaba. Ahora vamos a ver Josué, el capítulo 9, verso 2, verso 3. Dice, pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y con Ai, acuérdense que habían sido las 2 guerras que había tenido, dice en el verso 4, 9:4, recurrieron a la astucia y pues fueron y fingieron embajadores, se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino rotos y remendados. ¿Qué significa? Que estos hombres que vivían a casi 28, 29 kilómetros se disfrazaron, se engañaron, se disfrazaron para engañar a Josué, a los líderes, y engañar al pueblo de Israel. Y dice en el verso 5, se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana. Sí, ¿verdad? De Altamira. Dice, muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Y los de Israel les respondieron a los heveos, si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Les preguntó Josué. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, a causa del nombre de Jehová tu Dios, pues hemos oído de tu fama y de todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo con estos reyes que tú conquistaste en Jericó y en Ai. Dice, y nuestros ancianos, más adelante dice, nos mandaron para hacer alianza con ustedes porque no queremos, sabemos que su Dios es poderoso. Y en el capítulo 9, verso 14, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová, no consultaron a Dios. ¿Y Josué qué hizo? Hizo la paz con ellos y también celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. 3 días después que hicieron alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que eran habitantes en medio de ellos. ¿Y qué pasó? No podían hacer nada porque ya habían dado su palabra, y en ese tiempo la palabra era como una ley. Ya la habían dado y ya se había establecido. Aquí aprendemos que en muchas ocasiones nosotros como creyentes, igual que Josué, vemos algo, un problema, o vemos unas personas y no se nos hacen problemáticas o que nos vayan a causar peligro para nosotros. No, nos guiamos por lo que nuestros sentidos nos dicen y no percibimos el peligro. Y a veces no consultamos muchos asuntos porque se nos hacen que están fáciles de resolver o que están bajo nuestro control o que tenemos experiencia para hacer eso. Pero ¿qué pasa con eso? Esto muchas veces hay gente astuta que miente y nos hace caer y tenemos repercusiones y perdemos la guerra. Ellos fueron engañados y ellos, los gabaonitas, eran cananeos. Y ahí Josué quebranta varias leyes que están en el libro de Éxodo. Dios les había dicho, no hagas alianza con ninguno de Canaán.
y Josué la hizo. ¿Por qué? Porque pues estaban tan amolados y no el pan tan mohoso y pobrecitos, vamos a ayudarles. Y caen y hacen una alianza. Y más adelante vemos las repercusiones que tiene esta alianza. Entran en guerra y Dios los respalda. Pero algo que hicieron aquí, igual que cuando fueron a Ai, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Esta ciudad es muy pequeña, somos un ejército poderoso, llévate unos poquitos para que con eso arrasamos. ¿Y qué pasó? Fueron a Ai y los derrotaron por no consultar. Entonces, este cuarto punto habla de que tengamos cuidado de los engaños por no consultar a Dios. Ya sea porque nos sintamos muy experimentados o porque caigamos en manos de gente astuta que tiene nos parecen buenos, hablan bonito, nos hablan bien, pero es gente que tiene otra intención atrás y nos hace caer en algo que Dios nos ha dicho que no, y esto nos trae muchas derrotas en nuestra vida. Entonces, tenemos el no consultar a Dios, puede traer a nuestra vida derrotas. Por más simple que sea el problema, por más insignificante, consulta a Dios, Dios te guiará y Dios te dirigirá. El quinto punto que vamos a ver esta mañana dice que cuando los gabaonitas hacen alianza con Josué, otros 5 reyes de Canaán dicen, no, estos ya hicieron alianza, vamos a pelear contra Gabaón. Israel es fuerte, vamos a pelear contra Gabaón a ver qué pasa. Y se juntan 5 de los reyes. Y era un rey principal que dirigía a estos otros reyes y era Adonisedec, era el rey de Jerusalén en ese tiempo. Y envió mensajes a 4 reyes amorreos para que hicieran alianza con él para pelear contra los gabaonitas. Estos astutos que habían engañado a Josué porque habían hecho la paz con Israel y con Josué. Y entonces, ya habiendo metido la pata, como decimos aquí en México, 2 veces, en Ai y luego con los gabaonitas, Josué dice, ahora sí voy a consultar a Dios. Y dice Dios, Señor, ¿qué hago? Porque los gabaonitas resulta que después de que son amenazados por estos 5 reyes de Canaán, dice Josué, tú y nosotros, tú hiciste alianza con nosotros y estos 5 reyes van a venir a pelear contra nosotros. Ahora ven conmigo a la batalla. Y Josué va y pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿entramos a la batalla? Y Dios le dice, en Josué 10:8, y el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, que era donde estaba el campamento, y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino donde ellos iban. Y dice en el verso 11, y sucedió que mientras huían de Israel, estos 5 reyes con sus pueblos, estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. En este punto, cuando Dios te dice que vayas a la batalla, Dios se encarga de tus enemigos. Siempre. Dios se encarga de los que desean hacerte algún mal. El Señor pelea siempre contra tus enemigos. Y a veces la tendencia que tenemos nosotros, aún los cristianos, alguien pelea con nosotros y ¿qué hacemos? Si nos dan pelea, peleamos. Y nos vengamos. Y vivimos como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué dice el Señor con respecto a eso?
Mía es la venganza, dice el Señor. No es tuya. Yo te voy a decir cómo pelees, pero no te vas a vengar. Vas a hacer lo que yo te diga, pero no por venganza. Y aquí Dios dice algunas cosas y Dios le dice a Josué cómo entrar en la batalla, pero le dice dónde y cómo, pero que no tome venganza. En Romanos, en el Nuevo Testamento, nos enseña algo muy importante en esto de las batallas. En Romanos 12, 19 nos aclara más bien esta parte de la venganza. Dice Romanos 12, 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Hebreos 10:30 completa esta idea y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La venganza, cuando alguien pelea contra nosotros, la venganza no nos pertenece. La venganza es del Señor. Cuando tú tengas una batalla y una guerra, tú tienes que hacer las cosas que Dios te dice. Esa es el secreto. Porque la venganza la va a tener el Señor, no tú. Cuando nosotros usamos la venganza, nosotros perdemos. Porque no practicamos el perdón de los pecados y se convierte en un anatema y perdemos la batalla. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que mía no es la venganza es del Señor. Yo no puedo pelear y hacer que otros hagan lo que yo considero que deben de hacer, porque eso es del Señor. Cuando yo empiezo a tomar venganza en algún asunto, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, con gente de fuera, con gente que me ataca, con gente que me empieza a murmurar, con gente que de alguna manera dice o hace cosas contra mí, dice el Señor lo siguiente en Lucas 6:27. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Qué difícil, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos manda. Amad a vuestros enemigos y hagan bien a los que te aborrecen. Y la venganza es del Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos vengamos? ¿Ni perdonamos? ¿Nos quedamos con el resentimiento? Y tenemos una serie de problemas. Y dice el Señor, no. Perdona, ama a tus enemigos y haz bien a los que te aborrecen. Y en Lucas 6:35 dice, amad a vuestros enemigos y hagan bien, y presten, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es el bondadoso para con los ingratos y los perversos. Muchas veces nosotros los cristianos, debido a las heridas y a los problemas que hemos tenido en el pasado, tomamos esta venganza y el Señor nos dice, perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tu esposo, a tu hija, a tu hijo, a tu vecino, a tu tío, a alguien, a tu jefe. No te resistas a dar el perdón a tu enemigo, porque el perdón es básico para estar preparado para la guerra. Escúchame esta palabra. El perdón tuyo para tus enemigos es que te capacita para entrar en la guerra y tener la victoria en las guerras. No retengas el perdón a nadie, porque esta parte te va a preparar para ganar la batalla. ¿Por qué? Porque si no lo haces se puede convertir en un anatema, el cual te dará y te provocará una derrota personal. En las batallas de la vida, así como con Josué,
Siempre hay una parte que hace Dios y otra parte que hacemos nosotros. En las batallas, en la conquista de Canaán, Dios le decía algo a Josué, Josué lo hacía y Dios hacía otra parte, como en esta parte que gana las batallas y van a la guerra, pero las piedras de granizo que cayeron mataron, dice, a más de los que mataron en cuerpo a cuerpo los hombres valientes de Israel y de los otros 5 reyes cananeos. Yo debo de estar, y tú y yo tenemos que estar muy pendientes de hacer nuestra parte, oír lo que Dios nos dice y Él nos dará la victoria. ¿Cuál es tu parte y mi parte? Perdonar y hacer bien a nuestros enemigos. Y prestar si es necesario. Por más fuerzas y experiencias que tú y yo tengamos, nunca será mayor que la fuerza de Dios. Nunca será mayor que la fuerza de Dios y la vida de una mujer o un hombre consagrados a Dios. Esas 2 cosas derrotan a cualquier enemigo. Israel peleó con pueblos muy fuertes y con conglomeraciones de hombres que los excedían en mucho, y Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque había un hombre consagrado a Dios y Dios hizo su parte, el poder se desplegó y les dio la victoria. ¿Sí? Así es que la recomendación aquí, haz tu parte, pero Dios es poderoso para ganar tus victorias y Dios pelea tus batallas, pero recuerda, no es tuya la venganza, esa le corresponde a Dios. 6º punto, ¿estamos bien? 6º punto, algo que me llama mucho la atención en este 6º punto, es algo que a veces no se ve muy agradable para nosotros como cristianos. Y yo lo he experimentado en mi vida. Lo vamos a leer para que me puedan entender. Josué 11:20. Dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Se los voy a volver a leer. Esto venía de Dios, que endurecía el corazón de los enemigos para que resistieran a Josué y a Israel, para que entraran en guerra con él. Dices, bueno, qué caray, ¿no? Que se iba a encargar de mis enemigos, ¿cómo que luego los incita para que se enojen contra mí? ¿Cómo? Dice, para destruirlos y que no les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová les había mandado a Moisés. ¿Qué significa esto? Muchas veces, cuando Dios nos va a entregar una tierra prometida, Dios endurece el corazón de algunas personas, de algunos enemigos, para entregárnoslos. Y eso, todos los pueblos, ¿qué hacía Dios? Endurecía el corazón para que se resistieran contra Josué, y entraban en guerra contra Josué. ¿Y qué pasaba? Le decía Dios, sí, ve a la guerra, yo te respaldo. Y entraban en guerra y Dios les daba la victoria. Y a veces nosotros vemos de repente que nos corren de nuestro trabajo. ¿Y qué hace uno? Ya perdí el trabajo, se desanima, pierde la fe, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando viene una enfermedad? ¿Qué pasa cuando alguien que es tu amigo, que tú has convivido, que tú amas, se levanta y murmura y dice cosas horrendas contra ti? O alguien que tú le prestaste de buena fe, nunca te paga. ¿Qué pasa? Y de repente vas y le cobras al que te debe y se enoja contra ti. ¿No? ¿No les ha pasado eso? Se enojan. Y vas al jefe y le dices, bueno jefe, ¿por qué hice mal el trabajo? No. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto?
Cuando una persona se levante sin causa, no porque tú lo picaste, no porque tú le robaste, por favor, o no porque tú le dijiste alguna cosa mala, no, sino cuando un enemigo se levante sin causa contra ti, el Señor, ve y ora al Señor y dile, Señor, ¿me estás entregando esto? ¿Ya me corrieron de mi trabajo? ¿Acaso me vas a dar un trabajo mejor que el que tengo? Señor, esta persona que era muy mi amigo, era mi familiar al que yo amaba, al que yo esto, yo le compartía, yo esto, yo lo otro. Señor, ¿lo vas a entregar al reino? ¿Se va a convertir? ¿Se va a hacer tu hijo? Y que el Señor te dice, haz lo que te corresponde. Obedece, perdona, libera, intercede y haz bien a tu enemigo. Y yo me encargaré de ellos porque mía es la venganza. No tengas miedo cuando alguien o algo se resista contra ti. Posiblemente, si oras, Dios te diga que te lo ha entregado en batalla y con las armas de Dios, Dios lo va a poner bajo tus pies. Cuando alguien se levante contra ti diciendo o haciendo algo que no proviene de Dios, medita si esto es el tiempo que Dios va a entregar este enemigo en tus manos. Porque eso le sucedió a Josué. Cuando algo no vaya bien en el trabajo, dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se está levantando esto? ¿Hay alguna victoria detrás de esto que yo no pueda ver? ¿Que tenga que entrar en esta batalla? Y Dios te abrirá las puertas y Dios te abrirá tus ojos para darte esa tierra prometida que a lo mejor tú ni habías visto. Punto número 7. Dice que Josué, en cuanto fueron conquistando las tierras, dice que Josué empezó a entregar a cada tribu, eran 12 tribus, su tierra prometida que Dios les había dado. Fíjense en Josué 11:23. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés y le entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y aquí te quiero comentar algo muy importante también, como punto que nos enseña Josué. Nunca te quedes con algo que no te pertenece. Entrega aquello que Dios te ha dicho a quien te ha dicho que entregues. ¿Sí? No sé si Dios te ha mostrado muchas veces que demos algo a alguien y dices tú, sí, al ratito. O bueno, voy a ir a la casa y después, y pasa un mes, y pasan 2 veces y no lo entregas. Y algo que yo aprendo aquí de Josué, dice que no se quedó. Él entregó a cada tribu su porción y aún a Caleb, que aunque le había entregado a la tribu que pertenecía a Caleb, le dio una tierra especial porque se le había prometido a Caleb. Sea lo que sea que tú tengas que no sea para ti, que Dios te haya dicho que no es para ti, entrégalo para que tu tierra esté en paz y repose de la guerra. Josué, aún siendo el líder de Israel, no se quedó con nada que no le hubiera dado Dios. Dios le dio una tierra a Josué y él la disfrutó y su descendencia la disfrutó, pero no se quedó con nada que no le pertenecía. Si por algún motivo, yo te animo en esta mañana, te has quedado con algo que no te pertenece, es importante que lo arregles. ¿Cómo se arregla esto? Que entregues a quien le debes lo que le debes. Si vemos nosotros a través de Proverbios y del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, una de las maldiciones más fuertes
no más fuertes, una maldición que hay es para aquellos que se quedan con lo que no es de ellos. Dice que esa maldición entra en esa familia y que después de un tiempo viene a pobreza. Hay muchas partes y muchas porciones en la escritura con respecto a eso. Josué fue un hombre poderoso, muy bendecido por el Señor, pero nunca se quedó con ninguna tierra que no le perteneciera. Y esto es algo que también nos habla a nosotros, que tenemos que tener cuidado. Si pedimos algo, regrésalo. Si pediste dinero, regrésalo. Si te quedaste por error con algo, regrésalo. Porque es importante para que tú ganes las batallas, tengas paz y bendición de parte de tu Dios. Punto número 8. Dice que algo muy interesante, que después de que conquistaron algunas tierras, dice la escritura que el pueblo fue, Israel dijo, no, ya está bien. Fueron negligentes y no siguieron conquistando la tierra que Dios les había dicho. Dios les había puesto límites muy claros. Pero dijeron ellos, no, ya con esto está bien. Y en este punto, en el punto 8, yo te quiero decir algo, no te conformes. Dios tiene más que darte que tú que pedirle. ¿Sí? Pero tienes que pelear la batalla. ¿Sí? Tienes que pelear la batalla. ¿Cómo? No siendo negligentes para tomar la tierra prometida. La negligencia es otro de los problemas que nos dice mucho el libro de Proverbios, que el negligente no prosperará. Y la negligencia aún para las cosas de Dios. El pueblo de Israel, a través del libro de Moisés, a través del libro de Josué, vemos que las tribus de Israel no tomaron toda la tierra. No los arrojaron por completo a todos los enemigos, les dieron chance de que estuvieran ahí. Cosa que contradecía uno de los mandamientos que Dios les había dicho. Conquista la tierra y echa a los enemigos fuera de ti. No hagas alianzas, no convivas con ellos. Y el pueblo de Israel no obedeció la palabra de Dios que les dijo, este es el tiempo de la batalla, este es el tiempo de la victoria, este es el momento para tomar la tierra prometida. Y ellos dijeron, no, ahorita no, yo ya me conformé con esto. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿yo me he conformado con mi estatus actual que tengo, con mi estado? ¿Qué tanta tierra prometida de lo que Dios me ha dado, yo la poseo? Me pregunto de mi corazón está sano? ¿Qué tanto parte de mi corazón le pertenece a Dios y qué otra parte no le pertenece a Dios? ¿Cómo está? ¿Mi corazón está sano? ¿Está libre? Y yo me pregunto, de mis heridas del pasado, ¿soy sana? ¿Soy sana? ¿Qué heridas aún sangran y me duelen? Cada uno de nosotros sabemos qué heridas nos duelen, qué heridas nos hacen sangrar, qué heridas cuando hablamos ciertos temas y cuando hablamos con ciertas personas y ciertos temas nos hacen llorar porque nos provocan dolor. De las bendiciones que Dios me ha dado, porque dice en Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y yo me pregunto, Loreli, de las bendiciones que Dios te ha dado, porque has sido bendecida en todas las áreas, ¿se han hecho realidad en tu vida? ¿O en qué áreas no se han hecho realidad? De mi salvación, ¿de qué situaciones he sido salva y de qué situaciones no? Por ejemplo, cuando tenemos miedos,
de esas situaciones Dios te está mostrando que no eres salvo, porque Dios dice que su paz estará con nosotros. Y cuando yo tengo muchos miedos y enfrento áreas donde hay miedos en mi vida, yo puedo ver que esa área no está libre, que me cuesta y para caminar en la fe de las cosas que sé que Dios hace, porque el miedo está ahí. Yo digo, ¿y esto? ¿Tengo estas victorias? En mi salud. Digo yo, ¿por qué estoy enferma? Y enferma y enferma. Ay, pues es que todo el mundo se enferma. Dice que Dios es nuestro sanador. Y yo me pregunto, ¿por qué me enfermo? ¿Acaso he sido negligente por alguna razón? De la salvación de mi familia, ¿toda mi familia ha sido salva? ¿O hay gente que no es salva? ¿Qué he hecho? ¿Por qué no lo tengo? La salvación de la gente de Tampico, de Madero, de Altamira, aún la gente de México. Tenemos esa tierra que Dios nos la dio, porque la tierra Dios nos la dio. México, hay muchas profecías que México es para el Señor. Pero volteamos a nuestro alrededor y ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Mucha gente no convertida. Dice en Josué 17:13, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Qué significa? Que vivieron con ellos. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel, en Josué 18, versos 2 y 3, dice, habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová el Señor, Dios de vuestros padres? Y yo me pregunto, ¿acaso hay tierra prometida en mi vida que aún no he tomado? Yo no sé si en tu tierra. Yo sí me di cuenta que yo tengo mucha tierra que no he tomado. Yo no sé qué pienses tú. Y yo pienso, ¿por qué no la he tomado? ¿Y saben por qué pienso esto? Yo, meditando en esto, yo digo, la tierra que yo tengo, si tú tienes una casa o una posesión y tú tienes unas escrituras, y si tú te mueres, ¿a quién se lo vas a dejar? ¿A los hijos? Y yo pensando en esto, yo dije, la tierra espiritual que yo no he tomado es una herencia que yo no le voy a dejar a mis hijos. La tierra espiritual que yo he tomado es la tierra que yo le voy a dejar a mis hijos y a mi descendencia. Y yo quiero que pienses que a veces decimos, no, yo vivo bien con esto, pero ¿qué vamos a dejar a la siguiente generación? Y esto es muy importante. Aquellas cosas que a ti te atormenten, aquellas cosas que no son de Dios y a ti te atormenten y te causen muchas crisis y no las venzas, se las vas a dejar de herencia a tus hijos. Y yo pensando en esto, yo dije, me falta mucha tierra por conquistar, porque no quisiera que mis hijos y mi descendencia se quedaran con estas cosas, con estas tierras que no he conquistado. Porque más adelante dice al final que estos enemigos dice en Josué, que dejaron, dice que fueron como espinas en su costado, en sus costados. O sea, fueron gente que atormentaron a Israel toda la vida de Israel. Y yo digo, ¿queremos vivir así? Yo dije, yo no. ¿Y quiero dejar esto a mi descendencia? No, tampoco quisiera hacerlo.
¿Acaso no deseo para mis hijos y descendientes dejar una buena herencia, una herencia de bendición? Yo creo, mis amados, que es el tiempo de la conquista. Dios está contigo, Dios está conmigo. Pelea la buena batalla y esfuérzate y sé valiente y toma la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, cuando vimos en el verso del 5 al 9, en el primer capítulo, dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra está hablando de la ley de Moisés, porque era lo único que tenían en ese tiempo. No te apartes de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que esto es un deseo de todos nosotros, que todo lo que hagamos nos salga bien y Dios nos bendiga en todo. Pero mira lo que dice al final. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate. O sea, porque yo conozco algunos cristianos que nada más están sentados orando. Y la oración no es oración, yo le llamo oración. Oración. ¿Sí se entiende la diferencia? Oración es una y oración es otra. Orando y con la espada la otra. ¿Sí me explico? Y eso es lo que está diciendo el libro de Josué. Tú oras, tú tienes una comunión con Dios, tú hablas con el Señor, tú le pides dirección a Dios, Él te da guianza y te da dirección. Pero cuando te diga párate y haz, ¿qué hacemos? No podemos seguir, no, pues es que estoy ayunando y orando. No, es tiempo de la acción. Levantémonos y hagamos lo que a nosotros nos corresponde, porque entonces ganaremos la victoria. Dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Por qué crees que nos dice que no temamos? Pues porque tememos. ¿Sí me explico? Si no tuviéramos temor, no nos lo diría. ¿Sí? ¿Por qué nos dice eso? O sea, aunque tengas miedo, fájate los pantalones y muévete. Yo te voy a decir qué hacer. ¿Sí? No estés sentado ahí esperando, orando y ayunando en tu casa. No, párate. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y les tengo el último punto. No sabía si dárselos o no. El último punto es el 9. Y dice que tengas cuidado con las malas interpretaciones, tus malas interpretaciones de las acciones de otros. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí al final? Al final casi del libro de Josué. La recomendación es, aprende a no malinterpretar las acciones de otros. ¿Por qué? Porque esto te acarreará una guerra con tu próximo, con tu vecino, con tu familiar, con el que está contigo. Dice, en la historia, en el desenvolvimiento de la historia de las conquistas de Canaán por Israel, dice que 2,5 tribus le dijeron a Moisés algo. A Moisés, antes de pasar a la tierra prometida. Dijeron, Moisés, nosotros no queremos, mira, esta tierra que está de este lado del Jordán nos gusta. Hay pasto, está bien para nuestras vacas, para los animales, y no queremos que nuestras esposas y nadie se canse, nosotros aquí nos quedamos. Y Moisés le dijo, bueno, pues si eso quieren, está bien. ¿Qué les había dicho Dios? ¿Que les iba a dar esa tierra? No, les dijo que les iba a dar Canaán. No antes del Jordán, sino después del Jordán. Pero Moisés le dijo, bueno, pues si ustedes quieren esa tierra, está bien. Y eran 2,5 tribus. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Y dijo, está bien, les dijo Moisés, quédense de este lado, nada, con una condición.
Dejen sus mujeres, sus hijos, sus animales, sus posesiones, sus vacas, su ganado, déjenlo aquí. Pero los hombres de guerra de ustedes, de estas 2,5 tribus, la condición de que ellos se queden es que ustedes pasen el Jordán y peleen la batalla en Canaán con las otras 10 tribus. Y cuando terminemos de pelear y de conquistar esta guerra, ustedes vuelven a su tierra con sus esposas y sus hijos y sus posesiones. ¿Están de acuerdo? Y dijeron los hombres de guerra, sí, estamos de acuerdo. Nuestros hijos se quedan allá y nosotros vamos con ustedes. Y así fueron. Y se fueron y hicieron toda la conquista de Canaán junto con las 10 tribus. Josué reparte a las 10 tribus su parte. Y de repente cuando termina, dice, bueno, pues ya todas las tribus tienen su pedazo, ¿verdad? Y dice, bueno, nosotros vamos a volvernos al otro lado del Jordán. Y dice Josué, aquí dice, está bien, la promesa que ustedes hicieron a Moisés, está bien, la han cumplido, regresen a sus tierras. Y ellos regresan, pero se les ocurre algo. Ya que van a pasar el río Jordán, hacen un altar del testimonio. Ellos le llaman un altar del testimonio. Hacen un altar, estos hombres de guerra, y entonces se enteran las otras 10 tribus. Y dicen, no puede ser. No vayan estos a levantar otra vez el anatema que hayan hecho, porque en ese tiempo no cualquiera podía hacer un altar y sacrificio a víctimas. Tenía que tener ciertas especificaciones y ellos no la cumplían. Y entonces las otras 10 tribus dicen, ¿saben qué? No, vamos y peleemos contra ellos y destruyámoslo. Fíjense, después de pelear con ellos, dicen las 10 tribus, destruyámoslo. Y entonces asignan a un sacerdote y a 10 líderes que representaban el líder de cada tribu y los alcanzan donde estaban haciendo este altar del testimonio y les dice esto. Les dicen en Josué 22:16, dice, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificando un altar y rebelándose hoy contra el Señor? Y en el 18 dice, y sucederá que hoy que ustedes se rebelan, Él se enojará, porque ustedes se están rebelando, Él se enojará con las 12 tribus y va a venir lo que sucedió con Acán y el anatema. Y va a haber destrucción en las 12 tribus. Y entonces los líderes de los Gadaitas y los Rubenitas y de la tribu de Manasés dice esto. Dice, para nada. Esto lo hicimos para que nuestros hijos, está en Josué 22:25, para que los hijos de ustedes podrán no decirle a nuestros hijos que no pertenecen a Israel, porque estamos del otro lado del Jordán. Y dice, y por eso construimos un altar, y ellos los líderes dicen, no para holocausto, no para sacrificios. En el verso 27 dice, para que el día de mañana vuestros hijos no digan a vuestros hijos que no tenemos porción en las 12 tribus, no tenemos porción con el Señor. Y les explican que no era un altar del holocausto, sino era un altar nada más para recordarle para las generaciones futuras que ellos, que aunque estuvieran del otro lado del Jordán, pertenecían a las 12 tribus. Y entonces Fines, que era el hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Gad, de Rubén y de Manasés, dice, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de mano del Señor, de esta guerra en contra de sí mismos como pueblo. Queridos amados, hay una batalla que tenemos que ganar.
Y para ser victoriosos debemos vestirnos de la armadura de Dios. Por eso hablamos del poder de Dios y la consagración del creyente. Tu fe puesta en el Señor, en su palabra, y esa vida de obediencia a eso te va a traer la victoria porque Dios va a hacer su parte y tú la tuya. Necesitas tener esa fe, esforzarte y ser valiente como Josué. Ponernos en marcha por la fe, porque esta es una vida espiritual. No es solamente con lo que vemos con los ojos, con lo que vemos o percibimos con nuestros sentidos, sino en nuestra comunión con Dios, es que Dios nos dirigirá para estas batallas, para lograr estas victorias en estas batallas. Nosotros podemos llevar con nosotros la palabra de Dios en el viaje de la vida. Y esto es algo que Dios le dice a Moisés, a Moisés y le dice a Josué. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. O sea, no cada mes, no cada año, no en Navidad, no en Pascua. Día y noche, todos los días, para que puedas saber y puedas ser bendecido. Porque el viaje por esta vida, sin la guía de la palabra, te puede hacer perderte, te puede hacer deambular en un camino sin rumbo. Y por último, yo les quiero leer una exhortación que da Josué a Israel. Y les dice en Josué 23, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartarte de ello, ni a diestra ni a siniestra. Dice, un varón de ustedes perseguirá a 1000. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Guarda pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Temed a Jehová y sírvele con integridad y con verdad. Y Josué lanza una invitación a todos los líderes de su nación, de estas 12 tribus, y les dice, él ya está anciano ya en este capítulo, ese es el final del libro de Josué, y les dice, escojan hoy a quién servir, si a los dioses quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero hace esta declaración que yo te invito a hacer el día de hoy. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos escogemos a quién servir. Y Josué nos exhorta, y exhorta a las tribus, porque hay cananeos entre ellos, y los cananeos tenían muchos dioses. Dice, decidan a quién van a servir, a qué dioses van a servir. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo les quiero invitar, yo no sé de estos 9 puntos. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado el Jordán. Te invito a pedir estrategias a Dios, espirituales, no van a ser lógicas, que pongas tu fe en ellas, en fe en el Señor, y que es su palabra, y que Dios te va a dirigir. Cuídate de los anatemas. El anatema tiene que ver con codicia, con codiciar algo que no es tuyo. Cuídate de los anatemas. Consulta a Dios en todas las situaciones que tú tengas para que no seas engañado por gente astuta o seas engañado porque creas que el problema es muy sencillo. Perdona y suelta a tus enemigos y déjale la venganza a Dios. No te vengues tú,
Dios pelea tus batallas, pero la venganza es de Él. No te asustes ni tengas miedo cuando alguien se resista, porque pregúntale al Señor, tal vez ya te entregó esa tierra y solamente tienes que pedirle la estrategia para ir por ella. Nunca te quedes con algo que no te pertenece, porque se puede convertir en un anatema. Si tienes algo que no te pertenece, devuélvelo para que seas bendecido. Dios desea bendecirte, desea bendecirnos. Y deja en tu corazón pelea por una tierra de bendición para tus herencias, para tus generaciones que vienen detrás de ti. No seas negligente para tomar la tierra prometida. Y cuídate de las malas interpretaciones. Que estés pensando que aquellos están diciendo X o Y. No, habla, aclara las cosas. No te imagines cosas que no son, porque vas a traer una guerra social en tu persona, con tu familia, con tus amigos. Y yo no sé en qué parte de estos 9 puntos Dios te esté hablando. Pero vamos a orar en esta mañana para que te arregles y hagas lo que tienes que hacer, para que seas una tierra bendecida, un hijo, una hija bendecida, y puedas conquistar la tierra que Dios te ha dado. Si piensas que todo lo que tienes ahorita es suficiente, Dios tiene más para ti de lo que tienes ahora. Pregúntale al Señor. ¿Sí? ¿Se me durmieron? ¿O están meditando? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través del libro de Josué y de la vida de Josué y del pueblo de Israel, gracias porque nos has dado un modelo para vivir la vida aquí en esta tierra, Señor, para poder darnos exhortaciones sobre aquellas cosas que nos ponen en riesgo y en peligro, Señor, de pelear y de ser derribados en batalla. Ayúdanos, Padre, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que no nos guiemos por lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino que veamos nuestra vida con los ojos espirituales y las armas espirituales que tú nos has dado, Señor, para poder ver, Señor, estas bendiciones que dice que lo que dice en Efesios, que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Y Señor, perdónanos por ser negligentes, por no haber conquistado toda la tierra que tú nos has dado. Te pido que abras estos ojos, Señor, nuestros ojos espirituales, y veamos estas tierras que nos has dado, para que las conquistemos, que pongamos atención a tus estrategias. En comunión contigo tú nos dirijas y nos guíes cómo tomar esta posesión de estas tierras que aún no tenemos en nuestras manos, Señor. Te pido que nos guíes y que nos perdones, Señor, la negligencia y aquellas cosas, Señor, que no fuimos dirigidos por tu Espíritu, que fuimos dirigidos por nuestras fuerzas. Te pido que nos ayudes a vivir como hijos e hijas espirituales, guiados y dirigidos por ti. Que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros en todo momento, aún en las cosas más insignificantes en nuestra vida, Señor. Podamos correr a ti y preguntarte, Señor, aquí, ¿cómo le entro? ¿Cómo peleo? ¿Qué tengo que hacer? Porque tú eres un Dios fiel que nos escuchas y eres un Dios fiel que nos respaldas. Eres un Dios fiel que nos proteges y nos bendices. Gracias te damos por tu palabra y te pido que tu Santo Espíritu en cada situación nos lo recuerde. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.
Les quiero animar a todas las personas que quieran una oración. Va a estar aquí el abrazo del Padre para que puedan pasar y puedan orar por ustedes y puedan pedir cualquier petición con respecto a estos puntos que hemos visto o lo que tú desees en tu corazón. Aquí hay un grupo de gentes, pueden pasar con ellos. Que Dios los bendiga.